En esta tercera entrega de la entrevista exclusiva con el exdirector general de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro, se revelarán nombres a propósito de una serie de correos que enviaron los emisarios de las FARC en Costa Rica. Bueno, José Fabio, ¿qué hay de cierto de esos famosos correos, alrededor de 46, que llegaron a nuestro país por uno de los líderes de las FARC? Sí, es verdad. Durante mi gestión como director general de la Fuerza Pública, sucedió que en el ataque que diera de baja al segundo comandante de las FARC en la frontera colombo-ecuatoriana, el famoso Raúl Reyes, resulta que la inteligencia militar colombiana obtuvo de los discos duros de la computadora portátil del comandante Raúl Reyes la información de una serie de correos electrónicos, total como de 46 correos electrónicos, en que involucraba a políticos costarricenses en relación con la FARC, dándole instrucciones específicamente del señor Raúl Reyes a Rodrigo Granda, que era el canciller de las FARC, y que viniera a Costa Rica y que se estableciera contacto con el ministro de Seguridad Pública y con mencionaba otra grupo de políticos de la Asamblea Legislativa y de otros poderes de la República, eh, que viniera tranquilo, que los buscara, que ellos lo iban a atender, que ya ellos ya habían hablado, y que en la casa de unos señores ahí, no recuerdo quiénes eran, obviamente, por razones obvias del tiempo, había dejado $500,000 en una caja fuerte. Y fueron a la policía judicial y la DIS, y bueno, las organizaciones policiales judicializaron el caso de la caja fuerte y sí, era efectivo, había $500,000 que había quedado ahí, que había dejado ese señor Raúl Reyes acá para el canciller de las FARC, Rodrigo Grande. ¿Qué políticos hay ahí en esa lista? Bueno, obviamente en aquel entonces, recuerdo que el ministro de Seguridad Pública era el señor Rogelio Ramos, para ese entonces. Y hablaba de Carazo, hablaba de, bueno, no recuerdo exactamente, sería mentirte, pero sí había una cantidad de políticos que hacía mención ese señor Reyes al señor Granda en esos famosos correos. Ese caso se dilucidó por la prensa aquí, don Fernando Berrocal, en su gestión como ministro, fue el que le tiró a la prensa esa información, filtró que había llegado esa información al país y que se estaba en una situación difícil y esto, y fue todo un escandalazo. Acto seguido, llegó a una reunión del señor, de los señores involucrados, señor Ramos, señora Ana Elena Chacón. Me acuerdo que fueron a la residencia de don Oscar, tuvieron una reunión y al día siguiente llamaron a don Fernando Berrocal y lo hicieron dimitir como ministro. Sé que don Fernando les dijo que le dijeron que se dijera que no fuera a la Comisión Nacional de Seguridad y Narcotráfico, a la Asamblea Legislativa. Don Fernando se paró macizo y les dijo que él iba o como ministro o como ciudadano, pero que él no se iba a desdecir de lo que había informado como ministro. Y posteriormente usted también terminó renunciando. Por supuesto que al dimitir el señor ministro, me correspondía a mí poner mi cargo a las órdenes del ministro entrante. De hecho, ya había recibido yo la información de que doña Yanina me mandó a decir que yo podía quedarme donde yo quisiera, que yo era un buen oficial, pero que me iba a quitar como director general de la Fuerza Pública, esa es la realidad. Y yo le dije que claro, que yo donde quería estar y estar más cómodo era en mi casa, y que para ahí iba y renuncié irrevocablemente. ¿Y qué más se supo de eso? Ahí quedó el caso, fue un escándalo y después de ahí no pasó nada. No lo judicializaron, taparon todo ese escandalito, taparon eso. Yo considero que se debió ahondar en esos hechos porque era algo de interés nacional. Eran las FARC las que querían introducirse en el país y colocar una oficina de la Cancillería, según ellos. ¿Terminó peleado Berrocal con los Arias?
Creo que sí, don Fernando terminó, no se fue en buenos términos con los Arias, por supuesto. Recuerdo que esa información que don Fernando virtió a los medios fue un buen escándalo, pero le costó el cargo. Y el dinero que había en la caja fuerte, ¿qué se hizo? ¿Para quién iba? Ese dinero, según los audios, le dejó Raúl Reyes acá al señor Granda para los gastos de la oficina de las FARC, de la Cancillería de las FARC, supuestamente aquí, ¿verdad? Y ese dinero fue decomisado mediante un operativo realizado por el OIJ y la DIS, creo. Y sí, se llegó a la casa en mención y llegó hasta donde estaba la caja fuerte y en realidad ya había la cantidad de dinero, fue decomisado. No sé qué pasó con el dinero, obviamente, pero obviamente fue decomisado. ¿Y supo usted con quién se reunió Granda? ¿Con algún político aquí? Solamente lo que decían los correos electrónicos. Yo, sinceramente, no sé de que él con quién se reuniera o qué hiciera o cuándo viniera. Sé que, de hecho, de acuerdo a esa información, es que Raúl Reyes estuvo aquí en Costa Rica con alguna comitiva de las FARC y de hecho, pues eso es lo que él le indicó y de hecho le dijo en esos correos que ahí le había dejado esos $500,000 y sí fueron completamente positiva la información, pues que se llegó a esa casa y ahí estaban los $500,000. ¿Cómo se manejó eso a altos niveles de seguridad cuando se dieron cuenta para discutir ustedes, el ministro, si se sacaba a la luz, si no se sacaba, qué se le decía a la prensa? ¿Cómo fue eso? Yo en su momento, sinceramente, le recomendé a don Fernando, por supuesto, de que sería interesante dejar la información y hacerle un trabajo de inteligencia a profundidad para determinar las razones del por qué estuvo la FARC aquí, qué eran las intenciones, obviamente, de establecer dizque una oficina de la Cancillería aquí, de las FARC en Costa Rica, cuál era el interés de ellos, el por qué, quiénes iban a estar acompañando a ellos, etcétera. O sea, todo lo que se podía eh, extraer y analizar a profundidad, repito, de esa información. Pero don Fernando, lo último que hizo fue informar y de ahí el escándalo y después de ahí don Fernando sin el cargo y se tapó el asunto, no se habló más del tema. Hasta ahora creo que hablamos usted y yo de ese tema, muy interesante, por cierto.